Hola queridos amigos, bienvenidos a un tercer capítulo de Biografías con cierto sentido. Hasta ahora habíamos crecido de la mano de Tolkien, habíamos vivido su niñez, adolescencia y también habíamos entrado en su etapa universitaria. Ese momento fue sumamente crucial para Tolkien porque fue allí donde todo su talento creativo y literario finalmente estalló, pero al mismo tiempo explotó la guerra. La Primera Guerra Mundial abrió una brecha profunda en la historia de la humanidad. Este hecho marcó a Tolkien de manera decisiva porque desde 1914 a 1918 sus planes cambiaron dadas las circunstancias. Inglaterra acababa de declarar la guerra a Alemania y John Ronald apenas había empezado a escribir, estaba terminando la universidad a sus 23 años y tenía por allí un plan de convertirse en maestro de idiomas. Pero la guerra hizo que él modificara sus planes. Descubrió que podía matricularse en un curso que le permitía terminar los estudios mientras recibía instrucción militar para que pudiese incorporarse a las filas. Y de alguna manera, Tolkien intentaba retrasar su partida. Él tal vez tenía que presentar exámenes o realizar alguna diligencia universitaria porque de esa manera él podía continuar con su trabajo creativo y apartarse de las filas. En ese entonces, Tolkien escribió bastante poesía porque él consideraba que todos los libros eran escritos de forma poética y que esa era la base de todo. Por ese motivo, nos encontraremos con más de un relato de Tolkien que estaba escrito en verso y prosa. Cada uno de esos relatos estaba pensado para ser leído en voz alta. Casi todos los poemas que Tolkien escribió antes de sumarse a las filas de guerra trataban sobre criaturas mitológicas como elfos, duendes y otras muy diferentes a las que se conocían en ese entonces, porque Tolkien veía que esos seres fantásticos eran pintados como individuos diminutos que revoloteaban por todas partes de forma bastante infantil, y él no era partidario de ese estilo. Él consideraba que cualquier historia bien contada podía llegar a todo tipo de público independientemente de su edad. Algo así como lo que sucede con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Es una obra que puede ser leída tanto por niños como por adultos, porque cada uno con toda certeza hará su propia interpretación. Y El Hobbit de Tolkien fue escrito bajo esa misma idea. En todo ese proceso de perfeccionamiento literario, Tolkien logró graduarse con honores y construir todo un lenguaje que había sido inspirado en el finés. Más adelante redactó poemas en esa lengua que no existía y para darle mayor vitalidad terminó por crear el Silmarillion. Y para beneficio de sus trabajos de creación, él aún no había sido llamado al frente de guerra. Sin embargo, él no podía descuidar sus deberes como oficial. Asistía a clases, realizaba ejercicios de tiro o lo que le pidiesen, hasta que llegó el momento de partir hacia las oscuras aguas estancadas del arte de matar. Y ya cuando él se vio en la guerra en Flandes, experimentó terror, desolación, veía cómo los soldados morían por miles y que no había cabida para la renuncia, sino que era necesario lidiar con la muerte cercana y apoyar en lo que fuese necesario en las líneas de fuego. Tolkien vivió momentos muy duros porque pasó de historias y guerras heroicas impresas a vivirlas en carne propia. El panorama era casi dantesco porque había hombres mutilados, otros agonizantes o heridos por doquier. En el primer día habían registrado más de 20,000 hombres caídos, y mientras él batallaba por su vida, por la de los demás y la patria, sus amigos de la TCBS también lo hacían. Ese grupo de intelectuales también servía en la guerra. Y esa guerra trajo desolación en demasía y numerosas enfermedades, dadas las condiciones a las que estaban sometidos los soldados. Había una considerable falta de higiene y alimentos, y fue en esos duros sitios en los que solamente era posible descansar un instante antes de retornar a la lucha. Allí se desató la fiebre de las trincheras, una enfermedad causada por los piojos que producía fiebre alta, algo de debilidad, vómitos, y para la fortuna del joven Tolkien, fue presa de ese mal. Esto hizo que fuera llevado de vuelta a Inglaterra al instante. Allí él pudo recuperarse y nunca más volvieron a solicitar sus servicios.
Cuando se restableció en Oxford, Tolkien descubrió que de los 3.000 habitantes de la ciudad universitaria, únicamente habían regresado 300, y de esos 300, él era el único sobreviviente de la TCBS. Y todos esos momentos desgarradores se quedaron impresos en la memoria de John Ronald, quien era un alma bastante sensible, y como cosa curiosa, fue esa sensibilidad la que lo salvó de convertirse en un individuo colérico, tal vez pesimista o cínico. John Ronald no solamente sobrevivió a la guerra, sino que también lo hizo al odio y a la desesperación, y conservó intacta toda su sensibilidad y admiración por todo lo bello que también puebla este mundo. John Ronald, para alejarse de toda clase de recuerdo doloroso, lo que hizo fue refugiarse en las historias. Estas podían ser conocidas, desconocidas o tal vez inventadas, porque de esa forma su alma estaba en regocijo. En 1917, ya en los tiempos de la posguerra, John Ronald recibió a su primer hijo. Esto no lo había mencionado antes, pero John Ronald estaba felizmente casado. Vamos a regresar en el tiempo para conocer esa bella historia de amor antes de continuar con su carrera literaria. Cuando la madre de los hermanos Tolkien falleció, inmediatamente pasaron a vivir con una tía por parte de madre. Aparentemente sus días eran un infierno en casa de la tía Beatriz, según lo que había podido notar el padre Francis. Él escuchaba a los chicos cuando los visitaba durante las vacaciones y decidió que lo mejor sería sacarlos de ese hogar provisional. Francis Morgan resolvió llevarlos a unas habitaciones a unas cuantas cuadras de su monasterio. En 1908, John Ronald y su hermano Hilary descubrieron que eran vecinos de una niña muy guapa, de ojos grises y cabello recogido. Se llamaba Edith Bratt y era huérfana como ellos. En muy poco tiempo, los muchachos se hicieron amigos. Tocaban el piano, creaban historias contra la vieja desalmada, y es que así era como llamaban a la casera que muchas veces no los dejaba jugar con el piano porque le molestaba el sonido de los acordes. Era una existencia bastante sencilla pero feliz, en la que Tolkien finalmente conoció a su primer y único amor. Edith tenía 16 años y John Ronald 13. Esa diferencia de edad no era evidente porque el joven escritor daba muestras de gran madurez y tenía varias afinidades que concordaban con las de Edith. Ambos disfrutaban frecuentar salones de té y arrojar cuadraditos de azúcar en los sombreros de las señoras. Habían también inventado un silbido secreto para comunicarse y también se dieron por allí su primer beso. Recuerda, queridos amigos, que teníamos pendiente un detalle sobre Francis Morgan, su acérrimo cuidador. Ha llegado el momento de conocerlo. Durante un año, John Ronald y Edith habían entablado una bellísima amistad. Y desafortunadamente, ¿quién lo diría?, los habían visto juntos en uno de sus paseos en bicicleta. El rumor se regó como la pólvora y llegó a oídos de Francis Morgan, quien puso un alto a esa relación, porque John Ronald tenía que rendirle cuentas hasta que cumpliese 21 años y fuese independiente. Antes de ese tiempo, John Ronald no tenía derecho a enamorarse, porque él tenía que centrarse en un 100% en sus estudios. Así que el jovencito enamorado tuvo que aceptar, aunque a regañadientes, esa prohibición de no volver a encontrarse con Edith. Y el sacerdote les permitió un último encuentro de despedida en el que John Ronald se sintió terriblemente deprimido y en la tiniebla. Y lo que sucedió más adelante fue que Edith dejó la ciudad para vivir con un matrimonio amigo, y Tolkien reprobó el examen de ingreso a la universidad en su primer intento. A pesar de las prohibiciones, la pareja de enamorados volvió a encontrarse una vez más para susurrarse más de una palabra de amor. Francis Morgan los descubrió y puso un nuevo aviso. Edith tuvo que partir a su nuevo hogar a 50 kilómetros de donde ellos habían vivido varias aventuras y se juraron amor eterno y que se encontrarían dentro de 3 años, una vez que John Ronald hubiese cumplido la mayoría de edad. No tenían otra alternativa más que esperar a reencontrarse unos años más tarde. John Ronald no dejó de pensar en ella ni un solo instante. Era Edith su gran amor.
hasta que su pasión pudo más que la promesa que le había hecho al padre Francis, su gran protector, y le escribió a Edith una carta que terminaba diciendo: ¿cuánto tiempo pasará antes de que podamos unirnos otra vez ante Dios y el mundo? La respuesta de Edith fue imprevista. Ella estaba comprometida porque creyó que Tolkien había olvidado su promesa. Ante semejante decepción, John Ronald decidió que no se dejaría vencer tan fácilmente, porque se trataba de su amor eterno. Él iría a verla en su nuevo hogar y la convencería de regresar con él para construir una vida juntos. Mientras John Ronald hizo el viaje en tren para ver a Edith, pensó en la inspiración que ella había representado para él, a todo lo que había renunciado por mantener intacta su promesa, y se dio cuenta que todo ese cariño que él le profesaba se había transformado en el más puro amor, y ese sentimiento era mucho más fuerte que cualquier decisión o prohibición. Y cuando se encontraron, tras pasar una tarde juntos, Edith decidió romper su compromiso para pensar en una vida a futuro con Tolkien. Él era ahora su prometido, y el autor del Señor de los Anillos se lo comunicó al padre Francis, quien no se sintió muy a gusto con la decisión, pero no podía poner freno al amor de aquellos dos. Los días, meses y años pasaron mientras ellos alimentaban su amor a través de la correspondencia, hasta que llegó el momento de casarse y se encontraron con un pequeño gran inconveniente. Edith era anglicana y John Ronald católico. Finalmente Edith cedió en la conversión y al momento de formalizar esa unión, los dos descubrieron que no eran los mismos muchachos que se habían enamorado tiempo atrás. Cada uno había cambiado a su manera, eran mucho más maduros, y sí que les costó reconstruir ese amor desde cero. Además se encontraron con otro obstáculo en el matrimonio. Los dos tenían un carácter muy fuerte, discutían con mucha frecuencia y poco a poco tuvieron que aprender a perdonarse y a comprender sus diferencias para construir una relación estable que fuese bastante duradera y real. En el tiempo en el que John Ronald partió a la guerra, ya se habían casado y era un matrimonio feliz al que le costó mucho la separación. Sin embargo, siempre se mantuvo viva la llama de la esperanza. Y afortunadamente, Tolkien volvió. Claro que volvió, pero con mucho más amor y aprecio por la vida, y además tenían un hijo. Y los tiempos de posguerra no eran fáciles. La economía era muy frágil y a como de lugar, él sacaría adelante a la familia. Empezó trabajando como tutor en una escuela local, más adelante lo contrataron como lexicógrafo, en donde le encargaron 5 palabras que empezaban por la W. Y Tolkien hizo un trabajo espectacular. Presentó la versión de cada uno de los términos en 15 lenguas y dialectos diferentes. Sus estudios habían madurado y se notaba que era un experto en filología comparada. Al cabo de unos años nació su segundo hijo y Tolkien sintió la necesidad de buscar otro trabajo con una mejor remuneración. Y lo hizo rápidamente como lector de lengua inglesa en una universidad. Los ingresos económicos mejoraron, la vida en familia era muy agradable, enseguida llegaron otros 2 hijos y John Ronald a como de lugar lograba crear tiempo para sus hijos. Salía a dar largos paseos por el campo, a jugar en la playa y cada día, por supuesto que no podía faltar la invención de algún poema o historia de magos que caminaban hasta la luna por el sendero de una luz plateada. Fue un padre muy cariñoso y un gran amigo de los 4 hermanos. Tolkien siempre estaba dispuesto al cambio, porque desde muy joven él tuvo que moverse desde Sudáfrica hacia Inglaterra a causa de su salud, y una vez que estuvo en dicho territorio, sucedió exactamente lo mismo. Él iba y venía entre diferentes pueblecitos por diversas causas, y exactamente lo mismo sucedió una vez que él formó una familia. En un principio, la familia estaba radicada en Leeds, donde Tolkien contaba con un buen trabajo, había ascendido, era profesor e investigador de la universidad y todo marchaba a la perfección. Uno de sus hijos, Christopher, era bastante enfermizo, algo rebelde y se convirtió en el ayudante estrecho del autor. Con el pasar de los años, él conocería de pies a cabeza todo el caos de su padre y lo comprendería. Más adelante, su fiel escudero Christopher Tolkien sería el encargado de organizar y publicar toda su obra de forma póstuma.
Tiempo más tarde, la familia volvió a cambiar de hogar. En Oxford se había abierto la vacante para profesor de anglosajón, una de las lenguas más amadas y adoradas por Tolkien. Él quería a como de lugar obtener ese puesto, aunque sabía que estaría en desventaja al ser muy joven, pero valía la pena intentarlo. Partió con toda la familia a Oxford, se presentó a concurso y la balanza decantó del lado de John Ronald, y fue así como comenzó la época más estable de la vida del mago de las palabras. La familia vivía en una gran casa de campo con extensos jardines donde cultivaban flores y hortalizas. John Ronald lograba mantener un perfecto equilibrio entre su trabajo académico y el entorno familiar, donde Tolkien siempre se manifestó como un esposo dedicado, muy amoroso y entregado completamente a sus hijos. Y ahora, queridos amigos, ustedes se preguntarán en qué momento John Ronald Tolkien empezó a publicar esas fantásticas obras que hoy disfrutamos. Esos detalles los dejaremos para el próximo capítulo. Gracias, queridos amigos, por haber visto este video. Si es que les gustó, recuerden dejar un like, comentarlo y por supuesto compartirlo entre sus amigos. Muchísimas gracias.